Hola, yo soy Tania Torres y te invito a escuchar La Pantera Negra. Este es un espacio abierto, terrenal, sin máscaras, sin poses, sin miedo y sin censura. Aquí vamos a hablar de sexo, amor, soltería, pareja, salud, espiritualidad, música, inteligencia emocional, temas en tendencia y más. Voy a invitar amigos, conocidos, expertos y público en general a platicar cosas cotidianas de la vida. Este es un espacio para conectar, expresarnos y aprender algo. Queremos generar contenido que abra mentes, ojos y que mueva corazones, porque lo que logremos hoy será el cambio de mañana. Te espero todos los jueves en La Pantera Negra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Panteras. Yo soy Tania Torres y están escuchando su podcast de La Pantera Negra. Hoy nos encontramos en un lugar súper especial, se llama Será Será. Es una cafetería de una amiga que nos invitó hoy a grabar aquí el podcast. Les vamos a posar unas imágenes de todo lo que tiene aquí. Está delicioso. Está en la ciudad de León, Guanajuato. Y ya en el del videito les vamos a poner en dónde está ubicado para que puedan venir a visitarlos, conozcan y prueben sus deliciosas bebidas. Y hoy les quiero presentar a una persona muy especial. Claro que sí, mi equipo de producción, ¿por qué no?, me ayudó para traerla aquí y poderle hacer esta entrevista. Y les voy a platicar primero por qué decidí hacer esta entrevista. Esta entrevista trata de este sentimiento de ser mamá. Siempre he preguntado cómo es que la gente le llega a este flash de ser mamá, porque hay diferentes tipos de mamás, las que nos comimos las tortas antes del recreo, las que lo estamos buscando, las que tomamos tratamientos, las que hacemos muchas cosas por ser mamás, las que no lo esperamos, etc. Entonces, específicamente yo quería saber si las mamás tenían como este momento de que un día despertaban y decían, hoy quiero ser mamá, estoy lista, ya quiero ser mamá, o simplemente es como que la programación que tenemos, o la vocación de vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellas me comentaron de una amiga que tenía que podría ser muy buena para este podcast, así que hoy les traigo a Silvia Carranza. Gracias. Gracias, Silvia, por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, como lo platiqué en la introducción, la idea es que tú nos compartas tu historia de vida. Yo quiero saber qué pasa en una mujer, cómo funciona. Para empezar, tú no querías ser mamá, ¿cierto? Cierto. La mayor parte de mi vida la pasé sin querer ser mamá. ¿Tú qué decías? ¿Tú ibas por la vida diciendo, no, yo no es lo mío, no quiero, no me interesa? Pues sí, es que creo yo que las mujeres estamos como muy a expensas de la sociedad, de la presión de los 30 años, ¿no? Sin embargo, justo cuando llegó esa etapa en mi vida, yo estaba muy ocupada haciendo muchas otras cosas que no tenían nada que ver con la maternidad y que ahora estoy como muy orgullosa de haber agotado esa etapa, de haberme hartado de mí, hartado de viajar, hartado de echar la hueva, porque ahora ya no puedo. De la forma libre como yo quería hacerlo. En ese momento yo decía, no creo tener el instinto materno, probablemente no sea para mí, no me llega ese llamado y yo decía, pues no importa, si no me llega no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a forzar. Okay. Y creo que fue muy acertado porque, insisto, no era el momento, no hubiera sido una buena mamá, o sea, yo sostengo mucho ahora que ya soy mamá y que tengo a Emiliano y tengo un vínculo muy, muy padre con él. Yo sigo defendiendo, para empezar, los derechos reproductivos y el que podamos nosotras elegir en qué momento ser mamás. Y creo que la maternidad tiene que ser algo deseado porque es un reto, es una chinga, es algo a lo que requieres darle mucha entrega. Entonces, no puedo imaginarme ese momento de mi vida en el que yo no quería ser mamá, si me hubiera ocurrido algún accidente o si hubiera llegado. Yo sé que al final lo afrontas, ¿no? Pero no era el momento adecuado. O sea, yo estaba muy enfocada en viajar. O sea, la verdad es que yo afortunadamente donde busco el trabajo sale el trabajo. Entonces pasaba de repente 2 días a la semana aquí en León, en mi casa, que es tu casa. Gracias. Y el resto de la semana me la vivía en Querétaro, en México, en Guadalajara. Yo decía, bueno, ahora Cancún, bueno, ahora Monterrey, bueno, y así me la pasaba, ¿no? Entonces no hubiera sido un momento propicio para Pero ser en ese mamá. momento, más que no hubiera sido el momento, es tú no tenías el deseo, ¿cierto? Nada, tú- o sea, ni un poquito. O sea, no eras de las que llegaba a decir como de qué hueva ser mamá. Sí. O sea, la verdad es que siempre he admirado la maternidad y afortunadamente estoy rodeada de muy buenos ejemplos. O sea, tengo amigas que lo han hecho increíble y que yo decía, wow, eso está padrísimo, pero se ve que ella lo siente. ¿Sí me explico? Como que ella tiene la vocación de Sí, ser o sea, mamá. yo decía, es que ella ya era señora desde chiquita y yo no. Y yo lo veía y decía, está muy padre para quien lo quiere, Okay. pero yo no era ni niñera, también ya fui tía tardía, o sea, todos los niños llegaron a mi casa y a mi vida ya tarde, no en mi vida. No era Sí, bueno, ahí el tiempo, yo digo que nunca es tarde o es temprano, sino que es en el momento perfecto. para mí, claro. Ajá, o sea, como que
no es que tus hermanas van a más tarde o que fueran, no, sino como que pues, creo que todo llega al momento perfecto, ¿no? Porque a veces también es eso como de, ya no estás en los 20, ya es tarde para que seas mamá. Y es como de, no, voy a ser mamá cuando yo me sienta lista, cuando yo quiera ser mamá, Así ¿no? es. Y es mejor tomar esa decisión, ¿eh? Pero siempre decías como, no, yo no quiero ser mamá, qué flojera ser mamá. Cero, o sea, yo era, ay, no era una horrible persona, no iba, no, de verdad, o sea, no iba a los baby showers, me daban una hueva horrible, y más cuando me decían así, debe haber un baby shower bíblico, yo decía, ay, no, a ver qué me invento, yo tengo que estar bien ocupada ese día. Era, o sea, de verdad una fea persona con los niños, no, vamos, pero no los eres mala trataba onda. mal, no, pero no me inspiraba en lo más mínimo, o sea, jamás era como de yo te lo cuido, yo te ayudo, yo nada, o sea, mi relación con los niños era totalmente nula y mi deseo era ausente 100%. Sí, o sea, tú no cero. estabas en esa interacción, en ese canal, en ese... Porque hay mujeres que no son mamás y ven un bebé y se derriten y van y corren tras el bebé y lo cargan y juegan y todo. O sea, No. como que lo tienen ahí No, para muy nada. presente. No. Y yo de verdad decía, no tengo instinto materno y estaría muy mal traer a un niño al mundo Si no lo si tengo. no lo tengo y no lo siento. Y ¿sabes también por qué? Porque mi parámetro o mi termómetro, haciendo una analogía, es mi trabajo. O sea, yo hago algo que realmente me apasiona mucho. Lo cobro, me lo pagan, ¿no? Qué padre, pero ¿Qué amo haces? así hago entrenamientos. Yo soy coach, soy psicóloga Ajá. y hago entrenamientos para empresas. Entonces, Ok. realmente eso es mi pasión. O sea, yo puedo estar ahí 8 horas y para mí es como súper divertido, una chamba que me alimenta mucho, que me hace crecer. Y yo decía, si yo no siento este nivel de pasión por tener un hijo, mejor no lo voy a hacer. O sea, no lo quiero porque no va a ser bueno, ¿no? Y empieza la presión social, ¿no? La de ya tienes 30 años, la del novio de, pues es que yo quiero tener un hijo. Yo decía, no, no es mi momento, no me nace, no. O sea, no. ¿Y a tu novio qué le decías cuando él te decía que ya quería ser papá? Pues terminamos. Ah, Terminamos, sí, eso fue lo que le dijo, se acabó. se acabó. No, entre muchos otros factores, pero terminé la relación porque no era mi persona, no era mi momento y porque de verdad yo todavía sentía que después lo analizo como de no será que era una adolescente tardía que se quería resistir a madurar, pero no, o sea, no Sentí era una el, pedradota así como durísima para mí. no era el momento adecuado, porque no tenía como esta inspiración, como este sueño, y yo estaba muy segura de que si no me llegaba, o sea, y los años obviamente siguen pasando, ¿no? Y la presión social y la presión del ginecólogo y todo el mundo diciéndote como, ya, hazlo ahora o no va a suceder. Y yo decía, no, si no me llega, voy a nutrir mi vida de otras cosas, pero no voy a tener un hijo porque no tengo el deseo profundo de hacerlo. Ajá. Y porque aunque tenía poco contacto con los niños, sí estaba plenamente consciente del nivel de entrega que esto requiere. Okay. Porque, insisto, he tenido muy buenos ejemplos a mi lado, o sea, tengo amigas que han construido maternidades que yo digo, wow, estás muy cañona, y que ya más o menos me iba familiarizando con el tema de la lactancia, de la crianza respetuosa, entonces yo decía, a esto le tengo respeto, pero también le tengo miedo y no es para mí. Okay. Entonces, todo el mundo que me preguntaba era como, no, no quiero tener hijos, no, no quiero tener hijos, oye, pero ¿y no vas a congelar tus óvulos? No. Oye, pero ¿y no vas a...? No. O sea, todo el tiempo era como un Sí, no como no está en mi plan. rotundo porque no estaba en mis planes, sin importar cuántos años ¿Y luego tuviera. qué pasó? El hada de los bebés. Aquí traje hoy a la bendición al podcast. Y pues, de pronto, aunque suene muy extraño, pero es real, empezaron a pasar los años y fueron como momentos como flashazos en diferentes viajes, en diferentes ocasiones que decía, ay, como que estaría padre tener un hijo. ¿Qué pasaría? Pero lo fuiste sintiendo, lo fuiste Un creando. poquito, pero de verdad, aunque suene ilógico, o sea, un día me levanté así, decidida y dije, quiero tener un hijo. Es que esa era mi pregunta, chamos. Es que eso. Así, de Yo, huevos. sí, o sea, era lo que yo decía. ¿Realmente pasa que un día te levantes, te despiertes y digas, quiero ser mamá o quiero ser papá o no sé? O sea, literal te En mi pasó caso así. sí, o sea, fue Ok. así un deseo de, no sé si es el reloj biológico, no sé si me llegó la iluminación, o sea, no lo sé, solo sé que un día fue como de, quiero ser mamá, es mi momento, y fíjate en qué contexto de caos lo creé, ¿no? Que bueno, yo en coaching cuántico he aprendido que ser irracional da muy buenos resultados. Ok. 2020, o sea, el mundo estaba en medio de una pandemia. Se murió un chorro de gente, un caos total por donde quiera. Y yo de repente me levanto y digo, quiero tener un hijo. No tenía pareja, no tenía certeza, o sea, no había un cómo. Y estábamos en plena pandemia. Pero afortunadamente, bendita pandemia, cuando yo me doy cuenta que quiero tener un hijo y voy al ginecólogo, ya obviamente no tenía 20 años, empieza a hacerme estudios, ¿no? Y ese es como un segundo momento de mi paseo por la maternidad muy frustrante y muy traumático, el que no le deseo a nadie,
Sin embargo, sí está padre normalizar hablar de esto, ¿no? Sí. Cuando yo me acerco a la parte médica, o sea, toco la puerta así como de, hola, oiga, quiero un bebé. Empiezan los estudios, los ultrasonidos. Un par de zapatos, Así, por favor. porfa, uno, y aparte lo quiero bonito, ¿no? Ajá. Empiezan los estudios y empieza este rollo de los ultrasonidos y veías este estudio de sangre, este otro de esto, todo, ¿no? Y el panorama era totalmente negativo. O sea, era como de, bueno, ya vienes tarde. O sea, porque para empezar, si tú vas al ginecólogo después de los 30 o 35 años a buscar un bebé de formas naturales, es como, o sea, ya vienes como 10 años tarde. Ya se te pasó el tren, ¿no? Porque la calidad de los óvulos ya no es la misma, la cantidad ya no es la misma. Las mujeres nacemos con una carga ovárica que se va terminando. Okay, entonces es como, ya no es tan viable, ya no es tan posible, va a ser muy costoso, va a ser muy arriesgado. Entonces para mí era como de no manches. Pero eso te lo dijeron ya después de que te habían hecho análisis, no nada más porque te juzgaron por tu edad. O sea, ya había unos análisis. Sí hay un estigma médico muy cañón en el tema de la edad y la maternidad, pero no, sí fue basado en estudios médicos. Cuando se da cuenta el doctor me dice, ¿sabes qué? Es que yo veo muy poco probable que tú te puedas embarazar porque tienes ovario poliquístico, porque no ovulas, porque mis hormonas estaban todas fuera de control, o sea, pero todas disparadas, ¿no? Y fue un momento muy frustrante en mi vida porque empieza la culpa y empieza este sentimiento de, ay, lo hubiera tenido, exactamente, lo hubiera tenido hace 5 años, aunque hubiera sido de este pedazo de idiota. ¿Cuántos años tenías ahí? 35. O sea, 35 cuando te dijeron que ibas tarde. Que no se podía, que ya iba tarde. Okay. Y entonces empieza este sentimiento de culpa como de, bueno, es que yo hace 10 años que estaba haciendo, es que hace 5 años, es que por estar estudiando, es que por ser tan egoísta, es que, o sea, todo era como culparme, ¿no? Y de verdad llegó a mi mente la idea de, es que lo hubiera tenido de Juan Pérez, o sea, ¿qué importa que sea una pésima persona o que hubiera sido... con que fuera donador. Exactamente, pero empieza la droga del hubiera, ¿no? De es que ¿por qué no lo hice? Sí he escuchado, digo, no soy doctora ni científica ni nada, pero sí he escuchado que lo ideal es que tu primer hijo sea como antes de los 30, para que así tu segundo hijo, si viene a los 40, no haya tema. Tanto riesgo. Pero yo voy a seguir tomando como ejemplo a Salma Hayek y... Exacto. ¿Cómo se llama la esposa? A Cameron Díaz. A Cameron Díaz. ¿Y la esposa de Eugenio Derbez, cómo se llama? Alessandra. Alessandra. Y Alessandra. Ellas fueron mamás después de los 40. O sea, y aparte son espectaculares las señoras, ¿qué pedo? Digo, obviamente cada cuerpo es diferente y así, pero yo siempre digo, no hay tema, tengan calma. Hay estas mujeres que después de los 40 tuvieron a sus primeros hijos. Sí, la verdad bueno, es que hay casos, ¿no? O sea, yo sé que quizá médicamente sí sea mejor tenerlo antes de los 30, pero yo no... Pero es que eres una bebé, o sea... Sí. Yo no me imagino. Normalizan porque en los tiempos de nuestras abuelitas, de nuestros papás. Se embarazaban a los 14, 15 años y tenían 20 y tantos hijos y la fregada. Pero también la esperanza de vida era diferente. La esperanza de vida te morías a los 30, 35. Por eso hoy cuando las personas tienen más de 30 ya dicen que estás bien ruco. No, eso de decir que estás ruco después de los 30 es porque antes la esperanza de vida era esa y entonces la gente se veía más grande o la gente ya estaba considerada viejita a los 30. Sí, claro, y bueno, el proceso de envejecer era muy distinto, sí, ¿no? Exacto. O sea, yo sí creo que, bueno, a mí lo que me ayudó, ahorita voy al tema de la biodescodificación, pero lo que me ayudó es que fuera de esa parte como ginecológica, pues yo era una persona sana. Entonces, te digo, bendita pandemia que en el 2020 se me ocurre así de, ay, quiero ser mamá y como no podíamos hacer nada y como todo el mundo estábamos encerrados, llegó a mi vida porque yo siempre creo que van llegando como los momentos, las personas adecuadas con los mensajes adecuados, nada más uno hay que estar como muy pilas. Alerta. Llega a mi vida una señora que se llama Fabiola, con un tema, la encontré por redes sociales, con un tema de biodescodificación. Y yo dije, esto suena interesante, trata básicamente de encontrar el conflicto emocional que está detrás de las enfermedades, ¿no? Y la infertilidad se puede considerar como un padecimiento médico, por lo tanto es una enfermedad. Entonces le escribo y platico con ella, voy, le llevo todos mis estudios y le digo, ¿sabes qué? Esto se puede biodescodificar, o sea, encontrar cuál es la fuente, corregirlo, porque además yo tenía una sensación de se me está acabando la vida, o sea, se me está acabando el tiempo. Yo me sentía así como que voltearon el reloj de arena y era como de, es que, o sea, tengo que rescatar ese último óvulo que queda en mi cuerpo y tengo que hacerlo ya. Y entonces empieza la frustración. Porque ahí te vuelves horrible. Como obsesionar, ¿no? Como que es una obsesión de quiero lograr esto y el tiempo está en mi contra. Sí. Incluso de lo poco que yo le aprendí a Fabiola es que tu tiroides se va manifestando de acuerdo a la percepción que tú tienes del tiempo. O sea, cuando tienes prisa, porque yo vivía como de es que esto tiene que pasar ya, empieza a fallar
digamos, el intercambio de hormonas en tu tiroides, porque quieres pues se convierte en ralentizar el tiempo. cortisol, ¿no? Yo creo, de que Sí, de sí, alguna u otra manera te vas estresando, o sea, hay cortisol en tu cuerpo y digo, no, igual, no soy doctora. Todo esto, lo que estoy platicando es por lo que leo y a lo mejor estoy mal. Pero, o sea, creo que cuando tú te estresas, o sea, tu Sí, es cuerpo se horrible. estresa y también cuando empiezas a tener pensamientos como No, bueno, además de que no positivos, así, pues también te afecta. también la cagas, ¿no? Porque yo, sí, o sea, digo, yo lo confieso que si tú te metes a Google y le pones ser mamá a los 35 años, o sea, literal te sale una lista como para no hacerlo. Es como de no, porque los riesgos, porque el síndrome, porque el no sé qué, y yo decía así de no, no, o sea, era literal yo creo que el peor año de mi vida psicológicamente y Por emocionalmente irte hablando. con el doctor Google, pues no, tampoco. Sí, sí, ya después aprendí porque llegué a manos de una excelente ginecóloga que me decía, mira, cuando tengas una duda, mándame un mensaje, no andes googleando tus tarugadas, ¿no? Ujú. Pero en ese momento de mi vida, en ese año, sí logro entender a la gente que busca desesperadamente un bebé, Ok. porque el camino es muy frustrante. Cuando yo me acerco a una clínica de reproducción asistida, me dicen, mira Silvia, tu cuerpo puede aguantar 6 intentos. O sea, pero no son como de métame los 6, o sea, es de 6 intentos, vámonos Por por etapas. partes, ¿no? Por etapas. Pero lo esperado, lo que probablemente vaya a pasar es que vamos a tener 3 pérdidas antes de que pegue. O sea, que te digan eso es como, no manches, no sé si estoy hecha para aguantar este proceso, Ujú. porque además no tenía ni siquiera pareja. Probablemente en pareja sea más fácil o sea más frustrante, no lo sé. Ujú. Pero ese es el panorama que te pintan, que es crudo, que es realista, pero que aún así es esperanzador. O sea, Ujú. para quien está buscando un bebé que te digan, bueno, puede que nos tome un año y nos cueste más de 100,000 pesos, la verdad es que cuando tienes un deseo muy, muy, muy profundo, pagas tanto la parte emocional como la parte física, Sí. como la parte económica, ¿no? Y entonces, en ese inter, me dice Fabiola, esta señora de biodescodificación, mira, hay que resolver esto porque la infertilidad tiene todo que ver con heridas que tú tienes de infancia y heridas que hay en tu linaje femenino y cosas que no has sanado, miedos muy profundos, muy irracionales. Y ella me decía, ¿qué te parece si te hago una apuesta? Termina el proceso de la certificación en biodescodificación y si en 4 o 6 meses no estás embarazada, yo te regreso todo lo que has pagado. Y yo decía, ay, esta bruja cree que todo es... Sí, 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 como de, ay, como si fuera tan fácil. Sí, ¿no? Y me decía, Pero ¿qué bueno, me apuestas? arriesgó su precio del, Claro, del sí, curso, sí. o sea, es como No, de, y su prestigio, ¿sabes? ajá. Porque ella está tan segura de lo que hace y tiene tanta experiencia que ella me decía, es que va a pegar. O sea, vamos a, pero siempre me decía, pero vamos a hacerlo en equipo, pero vamos a hacer esto, pero deja de estar teniendo estos pensamientos y haz esto otro. Y yo cambié todo mi alimentación. O sea, sí tuve que hacer como muchos cambios Ujú. para que el bebé se pueda dar, ¿no? Y sí pasaron 5 meses, o sea, entre los 4 y los 6 que ella decía, cuando yo le mando la foto y le digo así de, estoy embarazada. O sea, ella me llamó llorando, me dice que todavía lo pone como ejemplo en la certificación porque es un testimonio vivo Sí. de que podemos modificar eso que nos habían dicho que era imposible. Sí, porque a ti prácticamente te dijeron de que tienes ovario poliquístico, tienes esto, no puedes. Sí, 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 O porque... sea, ve y pide ayuda asistida y así. Ujú. Entonces, cuando te embarazas, ¿ahí ya estabas en pareja o no? No, viene el bebé y la verdad es que, ya te lo decía ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? Yo orgullosamente soy una mamá soltera porque soy mamá soltera por convicción. Ok. O sea, no lo vivo desde el enojo, no lo vivo como desde el rencor. Estoy muy agradecida con quien pudo colaborar, o sea, con quien sin saberlo me cambió la vida, que al final no fue tan complicado. Es que tienes que explicarnos sí, sí, porque sí, si es no... que mira, lo que sucede es que cuando yo empiezo a avanzar en esta parte de biodescodificación, y me quito el tabú porque para mí, o sea, aguas con lo que nos dicen los doctores. Yo creo en la medicina y creo en los doctores y vamos, o sea, obviamente requerimos de ellos, ¿no? Pero cuando entra en mi cabeza la idea de, ok, entonces puede ser que yo tenga 3 abortos antes de que esto pase, Ujú. automáticamente ahí ya perdiste. Porque en biodescodificación te dicen, a ver, esa información no le sirve a tu cuerpo porque ya la estás programando nuevamente. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, al final, para mí fue muchísimo más fácil embarazarme y porque también preparé como muchas cosas, ¿no? O sea, Sí, yo, como dices, cambiaste la alimentación, sí, tu claro. forma de O sea, pensar, el peso adecuado cuando yo estaba en esta situación como de mucha frustración de, ay, no, es que no se va a poder, tenía como 8 kilos de más de peso. Ujú. Y entonces cuando modifico todo esto, yo logro embarazarme con un peso que era muy adecuado. Ujú. Mi embarazo sucede a los 36 años.
Sí es que digo de riesgo, pues no, porque realmente yo tuve un embarazo súper tranquilo, sin un solo achaque, o sea, ni una sola vez vomité, nada, 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 eso fue como una bendición, pero realmente importan muchos factores, no solamente la edad. Si a mí me preguntan, oye Silvia, tu consejo es tener un hijo a los 40 años, yo diría, tienes que hacer lo que sea correcto para ti. Sí. Es decir, que sea el momento adecuado, o sea, que Ujú. sea muy deseado Sí. y que médicamente sí minimices los riesgos, porque me queda claro, aunque yo tuve un embarazo muy tranquilo, mi ginecóloga sí me mandaba a hacer chorrocientos mil estudios, porque todo quería predecir, todo quería descartar, todo quería ver, y entonces sí es también un proceso un poquito frustrante, que te tratan médicamente hablando como una mamá geriátrica. Pero también yo entendía que la doctora quería descartar Sí. cualquier riesgo, vamos, amenaza, ¿no? Que al final, eh, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he sabido, de lo que yo he compartido con mamás que han intentado ser mamás o que ya son mamás y así, es que te dicen que si tú supieras el porcentaje de riesgo de ser mamá a la edad que sea, Sí, obviamente con la edad pues todo va modificando, se agrava. todo se puede agravar o todo puede ser más importante, pero realmente el ser mamá es un riesgo carnal. O sea, Sí, desde parir, o sea, si es cesárea o si es un parto normal, el ser mamá en sí no, es un riesgo. Porque hay es una mamás apuesta. que se enferman durante el embarazo, hay mamás que se les descubre una enfermedad durante el embarazo. Los bebés a veces vienen con cosas que dices, bueno, yo tomé ácido No lo fólico, me habíamos cuidé, detectado. y aún así los bebés vienen con... Alguien me dio un porcentaje de la cantidad de bebés que vienen con algún tipo de síndrome, enfermedad o algo, y es mucho más alto que el que un bebé nazca sano 100%. ¿Me Sí, sí, sí. explico? Entonces, yo creo que el riesgo en sí de dar vida existe y está a cualquier edad, pero coincido contigo que entre más edad tienes, pues supongo que esos riesgos Sí, se marcan más, se hacen más ajá. evidentes. Y la verdad es que, digo, yo tuve un embarazo muy, muy privilegiado. Y no tuviste abortos. No, no, O no, sea, el momento que en la afortunadamente. clínica te dicen vas a tener 3 abortos, tú Ah, dijiste no, ya no me interesa trabajar con la clínica. incluso te mandan a terapia. Ok, O sea, tú debes tomar, y también lo digo para quienes están, en ese proceso. desmitifiquemos esto, ¿no? Para quienes están en el proceso, tú no puedes hacer un proceso de reproducción asistida sin que haya una terapia de por medio, porque las pérdidas están casi garantizadas. O sea, sí, sí hay que normalizar hablar del aborto, hablar de que el cuerpo no siempre va a estar listo en el momento en el que nosotros queremos. No fue mi caso, la verdad es que fui muy afortunada y tuve un embarazo de lo más De lo tranquilo. más O normal. sea, obviamente con muchos cuidados, ¿a qué me refiero? Yo cuidé mucho mi alimentación. Karime y Anilu me tenían a dieta. Así, sí, de verdad. O sea, una dieta muy estricta de que cada consulta era como solo puedes subir así 1 kilo, ¿no? Karime y Jenny Lu son mis chicas de producción, son las que están detrás de cámaras que voy a entrevistar en el siguiente podcast. Y ellas son muy amigas de ella, entonces Se embarazaron conmigo, o sea, me lo vivimos. consta, para como las conozco, que sí han de haber estado, pero súper así de que no comas esto, no, que no sé qué. O sea, Sí, o sea, no faltaron a una sola consulta y como eran tiempos de pandemia, pasaba uno, pasaba la otra, entonces la otra le transmitía lo que estábamos viendo adentro del consultorio. Íbamos viendo cómo crecía Emiliano. Y no, la verdad es que fue un embarazo muy tranquilo. De la parte médica, de la parte emocional, algo que también me gustaría compartir porque lo viví con mucho dolor, es que yo estaba muerta de miedo. O sea, yo tuve que trabajar mucho mi merecimiento uh-huh. porque cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, que fue muy rápido, o sea, fue a las poquititas semanas, empieza en mí un miedo irracional que no conocía y que no quiero volver a sentir de se va a salir el bebé. Okay. Es tan bueno esto que no me puede estar pasando a mí. Ese Ya. síndrome de la mamá Sí, sí, impostora, sí, sí, así como sí. de no, o sea, esto está Esto no es real, tan esto está cabrón tan que perfecto. no es real porque es perfecto y Pero al no me final tú puede no pasar. tomaste ningún tratamiento. O sea, no te inyectaste hormonas, no te No, nada. no, no, Ah, no, ok. no, no. No, porque también eso es muy agresivo, ¿eh? Sí, Claro que a claro. veces es necesario, ¿eh? Pero es muy agresivo porque ya inyectarte, tomar hormonas te va a traer toda loca No, y y aparte, no sé si se han dado cuenta, pero, a ver, no quiero espantar a nadie, nada más estoy compartiendo como lo que yo he escuchado. Cuando tomas tratamientos para ser mamá, no sé cuántos son los, o sea, de que si tomas 3 no hay bronca y si tomas 6, muchas personas después de haber tomado tratamientos para ser mamás y tener hijos, les da algún tipo de cáncer. sí, No sé si es coincidencia, no sé si tiene que ver con sí hay eso, una si correlación hay una ahí. correlación, no tengo idea, pero yo lo he escuchado mucho y digo,
es que las hormonas son muy positivas en el cuerpo cuando están controladas, pero cuando hay una reproducción de hormonas, como sobreproducción de hormonas, no sé qué No, tan se bueno vuelve un sea, no sé, o caos. sea, como Sí. les digo, siempre les digo, no soy médica, yo estoy compartiendo solamente las cosas que vivo, que escucho, que conozco, pero eso no me hace una experta, pero también me gustaría compartirlos para que la gente que es más curiosa que yo y que sea Le médica y que investigue sepa, le investigue mucho más, porque a veces como no puedo, bueno, pues tener una maternidad asistida, bueno, pues no puedo tal. Y la parte del aborto también, o sea, creo que psicológicamente sí es un tema para quienes desean muy cañón ser mamás, que piensen que es a la primera, o Ujú. sea, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, hay que normalizar y ser conscientes de que realmente No son pocos siempre. los casos los que pegan a la primera, son pocos. Lo normal es que cuando intentes embarazarte sufras un par de abortos, eso es lo normal. Lo Sí. anormal es que a la primera te embaraces. Y aquí voy a hacer una pausa feminista. Los hombres que dicen, luego a la primera la embaracé, soy un cemental, y no, es como, a ver, espérate, carnal. O sea, el que tú y tu esposa se hayan, o novia, o lo que sea, o pareja, se hayan embarazado a la primera, no tiene que ver con que seas un cemental, o no tiene que ver con que la esposa sea, no, es una chamba de dos, Ujú. De compatibilidad de de muchas compatibilidad, o cosas. sea, porque luego los hombres se sienten muy, no sé qué sienten cuando embarazan a alguien a la primera, como si fuera un tema de Sí, de ya hombría gané. o Ajá. de algo así, pero no, realmente tiene que ver con compatibilidad de muchas cosas físico-químicas, biológicas del cuerpo y demás, y que lo normal es que no pegue a la primera. Entonces normalicemos hablar del aborto, normalicemos hablar de lo intenté, normalicemos que alguien a las 2 semanas diga estoy embarazada y a la sexta semana diga ya no lo estoy, Ujú. sin decir, ay, ¿por qué lo dijo tan rápido? Ay, pues Es cada que no quien lo va a vivir, hubieras, ajá, ajá, no lo no, hubieras no, no lo anunciado. hubieras dicho, no lo hubieras subido, Por ¿no? eso mucha gente se espera a los 3 o 4 meses a anunciar que está embarazada por si lo pierden, porque luego es bien difícil esta parte de felicidades y Y de luego, ya decir no. qué crees, ya no. ¿Qué tiene? Oye, felicidades, no lo perdí, híjole, te acompaño en tu dolor, o aquí estoy, o en qué te puedo ayudar, o no O sé, cómo estás, cómo te cómo te sientes. sientes, o sea, siempre está, bueno, cada quien lo vive diferente, pero creo que el acompañamiento o el te escucho o Sí, así el también apoyo. les sirve mucho para seguir en su proceso de lograr embarazarse, Sí, claro. pero no como sanitizar nomás, satanizar esta parte de, ay, abortaste, es que algo está mal en ti. No, lo que no está, lo que es normal es abortar, lo que no es normal es que se logra la primera, y qué padre como tú que lo lograste Sí, que a fue la primera. realmente, pero ojo, también tiene que ver con mucho trabajo y mucho tiempo de inversión, tanto de Fabiola como mío, Ujú. O para prepararme para el momento adecuado. O sea, te sea, y tuviste que además, preparar yo cañón. sé que va a sonar un poco raro, así como de, Silvia se pachequea, pero además, no, es que de verdad yo tuve que hacer un ejercicio metafísico muy profundo, porque al final todos somos energía, y bajar la energía de Emiliano, porque yo puntualmente quería un hijo varón. Yo vengo de Okay. un matriarcado donde hay muchas mujeres, entonces lo que menos se me antojaba era como, hay una niña, porque tenemos 1000 niñas en la Sí, casa, ¿no? sí, sí. Entonces yo quería específicamente un varón, y yo hice así un ejercicio metafísico muy profundo donde de verdad yo me comprometía con el universo que si eso era para mí, yo iba a ser una buena mamá. O Ok. sea, es una responsabilidad muy cañona y fue un proceso muy consciente. Y a pesar de tener todo el acompañamiento del mundo, te platicaba hace un ratito, yo pasé este episodio de un miedo irracional. Ujú. O sea, se los juro, y yo sé que muchas personas que han estado embarazadas lo han sentido, este miedo de ir a hacer pipí y decir, no, es que de seguro ya se salió. Neta. Así horrible. Y también lo trabajé mucho con Fabiola, y además yo todo mi embarazo estuve en terapia. O sea, yo soy así súper fan de la terapia, es canasta básica. Sí. He ido por diferentes momentos de mi vida, ¿no? Y yo trabajé esa parte como de, bueno, a ver, yo estoy bien, estoy sana, el bebé está bien, la doctora me dice que todo está bien, entonces Y tú enfocaste relájate. todo, trabajaste Sí, todo, es tu como de, alimentación, tu ya. mentalidad, tu psicología, todo para Sí, lograr un Emiliano hermoso. sí, pero este miedo de, miedo y falta de merecimiento, como de esto es tan perfecto que probablemente no sea para mí, Ujú. lo tuve que erradicar para enfocarme en disfrutar mi embarazo, porque es la única etapa en la vida en la que te premian por ser gorda. No, no te creas. Es el único momento en tu vida en el que todo el mundo te agarra la pancita, todo el mundo te Te consiente, consiente, o sea, te dan antojos. Bueno, yo no tenía antojos, pero me daban cositas así como de, ay, un dulce, un flan, un algo, ¿no? Sí, 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 La verdad es que sí lo viví muy, 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 muy bonito. qué bueno. Y al final me preparé, algo de lo que también a mí me gusta mucho compartir. Yo muchas veces cuestiono cuando los papás me dicen, es que los niños no vienen con un instructivo, es que nadie te dice cómo. O sea, sí, pero estamos en un momento históricamente en el que tenemos mucha información y muchos Herramientas, recursos, muchas recursos, sí, herramientas. O sea, yo me tienes vine a razón. un curso psicoprofiláctico 3 meses, donde de verdad era así como, a ver, para dummies, o sea, para gente tonta que va a tener un hijo, cómo cambiar un pañal, cómo bañar a un bebé,
tuvimos asesoría del pediatra, el pediatra que de hecho recibió a Emiliano, 2 dulas que estuvieron conmigo. El tema de la ¿Los qué? lactancia, dulas. ¿Qué es eso? Luego te paso el contacto para que las invites, son buenísimas. Es que no, nunca había escuchado esa Es expresión. esta profesión, la verdad, hermosa. Tiene que ser vocación también, porque aguantar una embarazada no es cosa fácil. Ok. Te acompañan durante todo el embarazo y luego el día que van a hacer tu bebé, si va a ser parto natural, ellas están contigo desde el primer momento de la contracción 1 O sea, las duras hasta que el niño hacen sale. el trabajo de lo que sería en ese momento tu pareja. Más o menos. ¿Sí? Pero lo puedes incluso tener cuando tienes pareja, porque te hacen un acompañamiento de cómo va a ir siendo el proceso cuando es natural. En mi caso fue una cesárea que se adelantó como unos 10, 12 días más o menos de lo que teníamos previsto. Ajá. Y en ese momento yo le avisé y le dije, ¿sabes qué, Judith? Me van a operar desde el día de hoy en la tarde, voy a ir a preparar mis cosas, así ya está, que ya no tengo líquido, le expliqué. Ella ya estaba en el hospital. O sea, ella estuvo en el hospital. Pues es que para acompañarte psicológicamente, porque ahora que... O sea, Dulas es una compañera de tu proceso de embarazo. Sí. Pero para platicarte, escucharte, para Te despejan detenerte o... todas las dudas del mundo de cómo va a ser si fuera cesárea, si fuera un parto. Y te dan mucha información. Algo que yo aprendí con ellas es que entre más información tengas tú, tienes un proceso de embarazo y de nacimiento más pleno. Ejemplos muy puntuales que yo te puedo poner, tanto el doctor Jairo, que fue quien recibió a Emiliano, como Judith y Mirna, que fueron mis dulas, a los 20 minutos de que me lo habían sacado de la panza, nada más bueno, ya ni siquiera los limpian, te los dan así todos embarraditos de sangre, ¿no? Sí. Solamente pasa a cuneros como a hacer así un chequeo muy rápido. Ajá. Y yo veía a las enfermeras desesperadas porque te dejan como en recuperación. Yo las escuchaba que decían, esta paciente es del doctor Jairo, la tienen que subir rápido a su cuarto. O sea, yo no duré casi nada en recuperación porque el contacto con tu bebé tiene que ser inmediato. La lactancia exitosa empieza en el quirófano, así literal. O sea, a mí lo sacaron de la panza, todavía no lo desconectaban cuando yo ya lo tenía abrazado, el doctor poniéndome música. O sea, fue bueno, una cesárea porque no fue parto, muy humanizado, muy acompañado. O sea, la lactancia yo la logré desde el día 1 gracias a que ya me habían dado la información previa y a que ellos estaban conmigo en ese momento. Mi mamá también entró al quirófano, dice que también es algo así de wow, una experiencia increíble ver que te saquen a un niño de la panza. Pero Me acordé. ellos de verdad se encargaron de que fuera una experiencia grata tanto para el niño como para mí y que fuera lo más humano y de contacto posible. Wow. Entonces nos llevan rapidísimo al cuarto. Llega Judith, me lo conectan otra vez a la bubi y pues yo creo que nació con hambre porque me facilitó. Yo tampoco viví, que también es un mito, el proceso de la lactancia lo vemos como es algo súper natural, a todo mundo se le va a dar. No. Y es complicado. Es Hay complicado. muchas personas que no incluso lo lo dejan a medio camino porque no tienen un asesor de lactancia, porque no tienen la información adecuada, Yo el tuve amigas que acompañamiento. tuvieron acompañamiento, asesor, todo, Y aún así su cuerpo no pudo tener leche materna. Sí. Y se culparon y se sintieron súper No, mal. es que esa Pero experiencia debe ser buscaron horrible. todos los momentos, o sea, la alimentación, el acompañante, el asesor, o sea, hicieron todo lo posible hasta que de plano se rompieron. Y Sí. fue como, güey, para eso Déjalo, existe fórmula leche suéltalo. materna. Sí, No claro. pasa absolutamente nada si no le das leche materna. O sea, Sí. sí está muy bonito, pero Es que, ¿sabes qué? bueno, no He puedes y ya. descubierto yo que esto da tema como para otro podcast. Seguramente ya no tardan en decirnos, ya, párenle, comadres. El tema de la maternidad, creo que a nivel social no hay nada más observado, criticado y visto, juzgado duramente que la maternidad. Sí. Porque está como de moda esta onda de que sea natural y está bien padre, ¿eh? Que sea natural, que sea en casa, sí, pero gracias a Dios que existe la cesárea, porque para personas como yo, que no fue por hueva de la doctora, sino que era 100% necesaria, la hicimos y fue exitosa, y tengo yo a mi hijo, ¿no? O sea, creo Yo que sí- sí hay como que quitarle Toda esta parte, o sea, está padre que tengamos un chorro de información y de cosas hoy en día, pero yo hoy sí creo que cuando yo tuve a mi hija, no había redes sociales, no había muchas, no estoy tan ruca. Simplemente todo Fue cambió mamá muy joven. rápido. Todo cambió muy rápido, no estoy tan ruca. Pero, bueno, ¿qué tiene ser ruca? No, pero, o sea, mi hija lleva a cumplir 18 años y cuando ella nació no había redes sociales. Creo que existía apenas el High Five o el Facebook, una cosa así. Sí, probablemente. Y no había tanta información. Entonces, literal, yo como mi abuela, como mis tías, como la, Como no como la podía, abuelita de mi o sea. hija, me enseñé como me enseñó la abuelita de mi hija a lactar, porque la abuelita de mi hija me enseñaba a bañarla como la abuelita de mi hija. O sea, no había nada en donde yo, bueno, claro que sí, mi hermano, el más grande,
él junto con su esposa me dieron libros para leer y cosas así, pero realmente no había tanta información como ahora y no estaba tan romantizado esta parte de lo natural. Que era como, pues como venga y mientras todo venga bien, adelante. Si puedes dar pecho, qué padre, si no, ni modo, si puedes ser parto natural, qué padre, si no, con que la bebé nazca bien, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que ser madre hoy en día es algo más complicado porque hay más muy información. Criticado. Digo, hoy tú eres una mujer preparada, una mujer que trabajó física, emocional y psicológicamente para lograr su objetivo y soltera, que también es una cosa importante. Porque importante para mí es porque la neta es estar trabajando, es estar trabajándote, es estar siendo mamá presente, al mismo tiempo siendo mamá proveedora. Y como me dijiste hace rato, tú no puedes paternizar, fue la palabra que utilizaste. Sí, claro, porque ese es otro estigma bien interesante que tenemos como sociedad, ¿no? De, es que soy mamá y papá al mismo tiempo. No, porque yo no te puedo paternar. O sea, su figura paterna se va a construir porque, ojo, no es que tenga que forzosamente estar un papá. La figura paterna y la figura materna se componen o se construyen a través de diferentes experiencias o contactos que tienes con lo masculino y con lo femenino. Es decir, no solamente yo nutro su figura materna, por eso tengo que tener mucho cuidado de con qué mujeres se relaciona mi hijo. Es decir, elegir, bueno, en mi caso elegir la guardería correcta, las maestras correctas, a mí me ayuda mi mamá que ha sido una gran abuela, las tías correctas, o sea, la gente que va a nutrir, porque todos vamos a construir esa figura materna, que es una figura de apego, que son las bases para toda su vida, igualito que se construye su figura paterna. O sea, por ponerte un ejemplo, él va a natación, adora a su maestro sin darse cuenta, probablemente no está ni siquiera consciente, le pone un granito, exactamente, le pone un granito a su figura paterna. Entonces sí es como quitarnos este estigma de, es que es mamá soltera, entonces es mamá y papá. No quiero ser eso. La verdad es que yo tengo ya muchas más herramientas para vivir una maternidad más plena. O sea, yo me enfoco mucho, o al menos es lo que a mí me funciona con Emiliano. Yo aprendí, porque te insisto, he tomado mucha terapia, muchos cursos, el de berrinches, el de ir al baño, el de lactar, el de destetar, porque también es todo un show, ya quitarles un día la bubi, ¿no? Todo esto lo he hecho con mucha información. Y me ha servido porque hay que partir siempre de esta premisa. Si tú eres una mamá feliz, puedes tener un hijo feliz, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, yo no vivo mi maternidad con culpa, yo amo mi trabajo y sigo trabajando, que también es algo duramente criticado. O sea, yo recuerdo mis primeras fotos que subía así cuando yo a las 5 semanas de haberlo tenido me regresé a trabajar, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿y dónde lo dejaste? Y es como, en la alacena guardado por, o sea. Sí, o sea, dices, güey, pues, o sea, yo amo mi trabajo, tenía que regresar a trabajar. Aquí dices, a mí nadie me mantiene, o sea, tenía que trabajar. Sí, o sea, y además me gusta y ya tenía compromisos, o sea, yo planeé más o menos como 1 mes y medio en casa y después regresar, ¿no? Pero soy una mamá muy presente. Sin embargo, te digo, es algo como duramente criticado. El tema de qué tanto trabajas, el tema de cuánto pasas con él, o sea, yo creo que hay que quitarnos como ciertos estigmas, hay que tener mucha información. En la medida en la que yo esté plena, en la que yo esté a gusto, en la que yo esté siendo feliz, él también puede ser un niño feliz, porque en nuestra casa, fíjate, es un mito bien interesante que yo también descubrí en terapia. Cuando yo estaba embarazada, le decía a Betty, a mi terapeuta, es que a mí me da mucho miedo no poderle proveer estabilidad emocional porque voy a ser mamá soltera. Y ella me decía así como, o sea, obviamente uno va a terapia para que le den zapes, ¿no? Sí, como de, a ver. Así como de, a ver, mira. Y me decían, no, fíjate que la estabilidad emocional no tiene que ver con el estado civil de los papás, tiene que ver con que tú estés completa. O sea, ¿tú qué le vas a dar? Me decían, no, o sea, qué padre, yo espero en algún momento tener una pareja que también funja como una buena figura paterna para Emiliano, no estoy peleada con eso, pero en este momento en el que yo estaba embarazada, Betty me decía, tú le vas a dar lo que tú tengas, entonces preocupémonos por ti. Sí, el cómo estás tú emocionalmente ¿cómo para estás que estés tú, estable. Que estés estable, que estés feliz, que estés plena, que estés económicamente bien, que estés, o sea, cuida como todo tu entorno porque eso es lo que le vas a proveer. Y la verdad es que creo que vamos por un buen camino o que lo estamos haciendo de la manera correcta porque pues yo lo veo desde un niño feliz, en mi casa que es casa de todos ustedes, hay paz, hay tranquilidad, hay estabilidad, con todo y que no romantizo el otro lado de la maternidad. Es demandante, es una friega, es igual de bonito que igual de cansado. Sí. O sea, y conocí miedos irracionales que tampoco conocía, el de ver si el bebé está respirando y de estarlo moviendo. Eso es un miedo que le pones el espejo a la nariz así. Sí.
Ah, Sí, 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 sí. está respirando. Ese miedo es horrible, Sí. pero ha sido un paso muy bonito. Yo lo resumo en que mi experiencia ha sido así de bonita y así de placentera porque fue una maternidad muy deseada. O sea, muy, muy, muy deseada. Yo incluso decía, hoy no sé qué tanto me vaya a costar poder dejar la idea de no puedo ser mamá y cómo voy a llenar esto, ¿no? O sea, porque sí tenía ya un deseo muy, 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 muy profundo. Probablemente lo hubiera logrado, pero me gusta más la experiencia de tenerlo en mis brazos, de saber que lo estoy haciendo bien y sobre todo de reconocer que lo hago bien porque tengo una red de apoyo. Eso es súper Cierto. importante. Emiliano, ven, ¿puedes venir? Ven, corazón. Ven, 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 guapos. Vente. Uy, claramente Emiliano es un niño muy feliz. Camina sonriendo hacia su mamá. Diles hola. Si pudieras, si en este momento nos estuvieran viendo o escuchando mujeres que están intentando ser mamás o que despertaron un día y dijeron, ah, caray, siempre sí quiero ser mamá, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías? Que no compren ninguna verdad o ningún diagnóstico antes de explorar otras opciones. Porque yo estuve así, de verdad yo estoy segura de que si no llega Fabiola y la biodescodificación a mi vida, no estaría Emiliano aquí. Okay. Porque yo me hubiera atormentado y me hubiera pues enfrascado en la parte clínica o médica, que claro que es importante, pero yo les diría exploren, o sea, sean irracionales. Yo no tenía pareja, no tenía ningún escenario favorable y Emiliano aquí está. O sea, de pronto hay que ser como un poquito más tercos y, En lo que tú quieres y no y en lo que te buscarlo. dicen que se puede o no se puede que tengas, Exactamente. ¿no? Okay. Pues muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado. No, a ustedes. Gracias por habernos compartido tu anécdota, tu historia de vida. Gracias por habernos traído a Emiliano. Se ve que es un niño muy feliz. Comió pastel de chocolate delicioso. Sí, las tías se encargaron. Mi amor. Y pues muchas felicidades. Lograste tu sueño, tu objetivo. Gracias. Y además es mucho igualito a mí, como diría Nilu. Oye, y nos contaste rápidamente que dabas pláticas y coaching. Si quieres compartirlo con la gente para que te sigan tus redes, si es que tienes redes para que sigan o algo. Sí. Sí, en mis redes aparezco como Silvia Carranza. Y básicamente yo me dedico a esto, a dar entrenamientos en competencias blandas. Las competencias blandas son trabajo en equipo, liderazgo, tomar decisiones, analizar problemas, comunicación, todos estos puntos que son súper importantes a resolver en las empresas porque tejen las relaciones del personal. Ok, muchísimas gracias. Entonces ya saben, síganla en sus redes para quien esté buscando ese tipo de coaching y de acompañamiento. Y nos vemos en el siguiente podcast de La Pantera Negra. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Diles adiós. Diles Allá. bye. Adiós. Bye. Diles bye. Bye.